Pues hoy quiero que hablemos de este tema, que los guardes del maligno. Y quisiera que ustedes conmigo repasemos esta escritura, este pasaje de la escritura y lo leamos muy despacio porque muchas veces hemos leído esta escritura de Juan 17 y hay tanto ahí. Y cuando yo estaba mirando el tema decía, no podemos salir de esta escritura, realmente hay demasiado, tenemos que volverla a mirar. Y ustedes ven una cantidad de palabras ahí subrayadas. ¿Cuántas veces está, por ejemplo, el mundo subrayado? Ahí hay como 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces el mundo está subrayado. Y entonces, ¿será que tiene algo que ver el mundo? Claro que sí, tiene mucho que ver en lo que Cristo está orando al Padre. El Señor Jesucristo está en el Getsemaní, sus discípulos están allí alejados, se alcanzan a ver ahí en la fotografía o en la composición artística que hay ahí. Y Él está hablando con el Padre, está orando al Padre, le ha dicho, he terminado la obra que me diste que hiciera. Y llega un momento en que comienza a enfocarse en los discípulos. Y dice así, y yo ya no estoy en el mundo. ¿Y por qué dice ya no estoy en el mundo? Porque estaba al borde de partir, estaba al borde de partir. Mas estos están en el mundo. Estos están en el mundo, es decir, se quedan aquí. Ellos se van a quedar acá. Así que el Señor Jesucristo no está planeando llevárselos, no está planeando quitarlos del mundo, sino que está diciendo, estos se van a quedar acá. Yo me voy a ir, pero estos se van a quedar acá. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Ahora, pensemos en ese tema, ¿no? ¿Cómo nos guarda Dios? ¿Cómo nos guarda? ¿Cómo? ¿Cómo nos guarda Dios? En su nombre, dice ahí. Guárdalos en tu nombre. Y vamos a ver que Dios nos guarda de una manera muy específica. Y Cristo nos dice, ¿cómo es que Dios nos guarda? Nos dice que nos guarda en el Padre, que el Padre es el que nos guarda. En su nombre Él nos guarda, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, cuando estaba con ellos, con los discípulos en el mundo, yo los guardaba, ¿cómo los guardaba? En tu nombre, en el poder del Padre, en la autoridad del Padre, nos guardaba a los discípulos en el nombre del Padre. Así era como el Hijo los guardaba. A los que me diste yo los guardé. ¿Cómo los guardó? En el Padre. Es lo que nos acaba de decir. Nos guarda en el Padre. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ya yo les he dado tu palabra. Y ahora póngale cuidado, porque hay otra manera como Dios nos guarda. ¿Cómo nos guarda? Vamos a ver cómo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? ¿Por qué nos aborrece? Porque creemos en la palabra. Porque hemos oído su palabra y no les gusta, al mundo no le gusta que nosotros hayamos obedecido y creído en la palabra de Cristo. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, no son del mundo. Y los que no somos del mundo, sino que somos de Cristo y creemos en su palabra, no encontramos acogida en este mundo. Eso es lo que él dice. No hay acogida del mundo hacia nosotros, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora viene esa declaración de Jesús: no ruego que los quites del mundo. ¿Qué dice? No ruego, no ruego, no ruego, no estoy pidiendo, no es mi oración.
¿No les parece impresionante eso? Vamos a meditar en ese tema. Dice, no ruego, es que esa no es mi petición. Mi petición no es que los quites del mundo. ¿Qué significa? ¿Qué significa quitar del mundo? Sacarlos del mundo. Esa no es mi oración. Y entonces aquí viene algo increíble. Cristo está diciendo, yo no pido eso, yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y hay otras versiones que dices que lo guardes del maligno. Eso sí pido. Entonces, miren lo que lo que Cristo está diciendo. Yo no estoy pidiendo que los saques, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa palabra allí, mal, pues ha sido interpretada de muchas maneras. Y algunos piensan que Cristo estaba orando allí para que nunca tuviéramos problemas, para que nunca tuviéramos dificultades, para que nunca nos enfermáramos, para que nunca tuviéramos falta de dinero. ¿Pero es eso lo que Cristo está diciendo? No, Él está diciendo es que Él pide para que seamos guardados del maligno, no para que seamos guardados de enfermedades a toda prueba y que nunca nos vamos a enfermar, o para que siempre tengamos dinero, para que siempre tengamos prosperidad, para que siempre nos vaya bien, para que nunca tengamos problemas. Él dice, no, no es por eso que yo oro para que sean guardados del maligno. Entonces, ¿cuál es el principal problema? El maligno. ¿De qué ora? ¿Por qué ora Cristo? Para que seamos librados del maligno. Y ese tema es un tema espiritual, no necesariamente físico. Y luego dice, no son del mundo. ¿Qué quiere decir no son del mundo? Es decir, nosotros no tenemos las esperanzas del mundo, la mentalidad del mundo, el deseo del mundo, la actitud negativa del mundo hacia Dios. No somos como el mundo. No somos de este mundo. Como tampoco yo soy de este mundo. Cristo dice, no, yo tampoco soy, ni estoy en esta actitud de rebelión, ni mucho menos en el mundo, no. Y luego dice, santifícalos en tu verdad. Y aquí vuelve a decir lo que ha dicho en el versículo 13, donde dice, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Entonces, ¿qué es santificar? Santificar, ¿qué es santificar? Es hacernos distintos, apartarnos para un uso santo, es dedicación, es ser apartados para el servicio a Dios. Santificado es escogido. ¿Cómo somos escogidos? Por la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Pero qué es la verdad? Entonces, miren que Dios nos guarda, el Señor Jesucristo dice que Él nos guarda en el nombre del Padre y santificados en la verdad. Entonces hay muchas preguntas de las personas que se hacen. ¿Cómo nos guardamos en el tiempo del fin? ¿Cómo nos guardamos en el tiempo de la prueba? ¿Cómo nos guardamos en el tiempo de las dificultades? En el nombre del Padre, obedeciendo y siendo guiados y buscando la verdad. La verdad. El Señor Jesucristo vino a revelar la verdad y Él dijo, yo soy la verdad, Él es la verdad. Entonces, ¿cómo somos guardados? En el Padre y buscando la verdad. Así que ese me llamó mucho la atención cuando leía este pasaje, pero la última frase en el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y quiero que hagamos énfasis en la primera parte, dice, como tú me enviaste al mundo. Ahora imagínense lo siguiente, ¿no les parece que el Señor Jesucristo estaría mucho mejor en el cielo? ¿A qué iba a venir aquí? ¿A que le pegaran? ¿A que lo escupieran? ¿A que le pusieran una corona de espinas? ¿A que lo dijeran mentiras de él, que era hijo de Satanás? Y un hijo por allá bastardo, porque eso lo acusaron. ¿No era mejor haberse quedado en el cielo? Era mejor haberse quedado en el cielo. Pero él dijo, como tú me enviaste al mundo. Y él vino.
y Él vino. Así que Él sabía a qué iba a venir, Él sabía lo que podía pasar, Él sabía lo que significaba hacerse hombre, estar en la condición de hombre, y sabía que venía a morir en la cruz. Él sabía, y sabía que no iba a ser fácil. Y ahora aquí en Juan 17 nos está diciendo que Él está orando exactamente antes de ser llevado a la cruz. Y Él dice, yo para esto vine, a esto vine. Tú me enviaste al mundo, ahora yo los he enviado al mundo. Entonces, cuando yo leo la segunda parte, así yo los he enviado al mundo, digo que hay un paralelo. Es decir, que así como Cristo se despojó y estuvo dispuesto a entregarse, es como lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. Así yo los he enviado al mundo. Quiere decir que nosotros tenemos que estar dispuestos a despojarnos como Él estuvo dispuesto a despojarse. Como Él estuvo dispuesto a entregarse, nos está pidiendo que nosotros lo hagamos igual, nos estemos dispuestos a entregarnos como Él se entregó. Como tú me enviaste al mundo y yo fui, yo los envío al mundo. Así que por todas partes yo encuentro que no es como a veces se nos enseña y se nos predica, que ser enviados es un camino de, yo no sé, de rosas, fantástico, maravilloso, que somos mejores que los demás, que no nos va a pasar nada, que nunca jamás nos vamos a enfermar, nadie va a hablar mal de nosotros, todo va a ser bonito. No es así, porque el Señor Jesucristo dice, como tú me enviaste al mundo, y Él vino y desde el comienzo lo persiguieron, tuvo que salir huyendo para Egipto, lo buscaban para matarlo, desde el comienzo lo quisieron asesinar, hubo momentos en que querían apedrearlo, sino que no había llegado la hora. Así que el Señor Jesucristo sabía a lo que vino, pero vino. Se pudo haber quedado en el cielo, allá estaba muy bien, pero Él decidió venir. Y en la siguiente imagen vemos que pues mucha gente se ha preocupado a través de los siglos acerca de qué hacer en momentos de crisis y de dificultad. Y este hombre, él se llama C.S. Lewis, su nombre es Clive Staples, ¿no? Así como se escribe, pero se pronuncia Clive Staples Lois. Bueno, C.S. Lewis. Él nació en Belfast, Irlanda del Norte, el 29 de noviembre de 1898 y murió en Oxford, Inglaterra, el 22 de noviembre de 1963. Él es popularmente conocido como C.S. Lewis y fue un apologista. Un apologista es una persona que defiende la fe, es una persona que proclama el Evangelio de una manera sabia para que el mundo comprenda. Es una persona que refuta las acusaciones contra el Evangelio, que defiende el Evangelio contra los intelectuales del mundo, contra los que dicen que la religión es el opio del pueblo o se burlan del cristianismo. Él fue un apologista cristiano, medievalista porque se especializó en la historia de la iglesia del medioevo, escritor británico reconocido por sus obras de ficción, especialmente por la saga de la película que seguramente ustedes vieron, Las Crónicas de Narnia. Este hombre en 1948 fue retado a contestar el tema de la bomba atómica. Y él hizo una serie de escritos, escribió una serie de ensayos periodísticos que se llamaban Preocupaciones Actuales. En una serie de artículos escribió sobre cómo el mundo debía enfrentar y cómo ver las cosas ahora que habíamos entrado a la era atómica. La era atómica, no sé, algunos viejitos como yo, tal vez nos acordamos
fue terrible, fue una época de una angustia porque sentíamos que en cualquier momento Rusia, algún loco, podía mandarnos una bomba atómica y destruir parte de Estados Unidos, y Estados Unidos tenía una cantidad de ojivas dirigidas hacia Rusia, y entonces esto en cualquier momento iba a explotar el mundo entero. Y hubo momentos críticos como cuando Cuba, ¿no? Vinieron los rusos y la guerra de los misiles que hubo en Cuba. Hubo tensión, la Guerra Fría, hubo angustia y todo el mundo estaba muy, muy preocupado acerca del poder que había desarrollado el ser humano con la bomba atómica. Nunca, jamás, ni siquiera el ser humano se había imaginado que el hombre fuera a tener esta capacidad de descubrir el poder del átomo. Y el ser humano fue capaz de descubrir cómo al deshacer un átomo, este empuja a otros y a otros y a otros, y se crean unas reacciones que pueden destruirlo absolutamente todo. Y en 1944 ya se había botado esa bomba atómica sobre territorio en el Japón, 2 bombas atómicas, y el mundo estaba como, wow, ¿qué es esto tan violento? El mundo estaba con mucho miedo, la gente tenía mucho miedo. Y él escribió esta serie de ensayos, Present Concerns, preocupaciones actuales, y quiero traerles en la siguiente imagen lo que él dijo en respuesta al miedo que había. Esto es una publicación reciente. La volvieron a traer, es decir, la volvieron a destapar, a sacar del pasado y traerla a nuestro tiempo, porque hoy estamos en una situación similar. Hoy estamos en una situación en que la gente tiene mucha angustia, hay mucho miedo, y por ese miedo entonces se citó a este señor. Y en una de las publicaciones que estaba leyendo se tradujo, esta traducción que yo hice es muy, muy cercana a lo que estábamos leyendo con Paulinita anoche, de otra traducción que se hizo de estas publicaciones de C.S. Lewis. Y él dice, ante la inquietud de la bomba atómica, igual que la inquietud que tenemos hoy con las pandemias y la posibilidad de morir en cualquier momento, dice, ¿cómo vamos a vivir la era atómica? Es lo que escribe. Pues como lo habrías vivido en el siglo XVI, cuando la plaga visitaba Londres casi todos los años. Acuérdense, él es británico, él es inglés, está hablando en Inglaterra, le está hablando a los ingleses, les está diciendo, miren, nosotros siempre hemos estado en peligro. En el siglo XVI hubo cantidad de plagas. Y en cualquier momento podía suceder que nos muriéramos. En el siglo XVI, casi todos los años había una plaga que visitaba Londres. Uno cree que es ahora, pero el mundo ha estado lleno de peligros. Y él dice, en el siglo XVI, cuando la plaga visitaba Londres casi todos los años, o como habrías vivido en una era vikinga, cuando los asaltantes escandinavos podían aparecer y cortarte el cuello cualquier noche. Había peligros en ese tiempo, también los vikingos venían y asaltaban pueblos en lo que hoy es Londres o Inglaterra, y pasaban degollando gente. Así es como lograron vivir, ¿no? Luego dice, o de hecho, como ya estás viviendo en una era del cáncer, de la sífilis, una era de dolor crónico, una era de parálisis, una era de ataques aéreos, una era de accidentes ferroviarios, una era de accidentes automovilísticos. No exageremos la novedad de nuestra situación. Créanme, querido señor o señora, usted y todos sus seres queridos ya estaban condenados a muerte antes de que se inventara la bomba atómica. Ya un porcentaje bastante alto de nosotros íbamos a morir de formas desagradables. Es ridículo andar lloriqueando y poniendo caras alargadas porque los científicos han agregado una posibilidad más de muerte dolorosa y prematura
a un mundo que ya estaba erizado con tantas posibilidades y en el que la muerte misma no era una posibilidad, sino una certeza. De alguna cosa se iba a morir. Salir a la calle y ¡pum! Lo atracaron, lo acuchillaron, lo mataron. Entonces él dice, mire, tranquilícense. Lo primero que debemos hacer es recobrar la calma. 1948 está escribiendo, 4 años después de la explosión en Hiroshima y Nagasaki, y que murieron tantas personas. Y dice, lo primero es, mantengan la calma. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, que esa bomba cuando llegue nos encuentre haciendo cosas sensatas y humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañar a los niños, jugar al tenis, charlar con nuestros amigos, y no apiñados como ovejas asustadas pensando en bombas. Podrán destruir nuestros cuerpos. Y mire lo que dijo en ese año, 1948, dice, un microbio puede hacer eso. Lo que está pasando ahora. Él tal vez no sabía lo que estaba diciendo, pero en 1948 dijo, ¿saben qué? Ustedes le tienen miedo a las bombas atómicas, pero los microbios nos pueden matar. Y nos están matando. Y nos han matado a través de las épocas. Nos están matando. Él dice, es que la bomba atómica es solo una manera, pero los microbios nos matan todos los días. Ustedes saben que el año pasado murió mucha más gente de otras enfermedades que la pandemia misma. Mucha gente murió de cáncer y no sé qué más estaba leyendo yo, pero mucha gente murió de otras cosas que no eran solamente la pandemia. De algo nos vamos a morir. ¿Cuál miedo, no? ¿Por qué tanto miedo? Pero es que el miedo nos agarra y nos da durísimo a todos. Dice, un microbio puede hacer eso. Y lo quiero leer otra vez. Podrán destruir nuestros cuerpos, pero no podrán dominar nuestra mente. 1948, Lewis dice lo que el Señor Jesucristo había dicho 2000 años atrás. No tengan miedo de aquellos que pueden destruir su cuerpo, pero su alma no la pueden destruir. Entonces, el ser humano es chistoso porque todos vivimos en un miedo terrible, pero como dice Lewis, oiga, es que todos vamos a morir. Pero antes de la bomba atómica ya estábamos listos para morir. Antes de todas las cosas, cuando Adán y Eva entraron el pecado y el pecado entró la muerte, ya cualquier cosa que viniera, ya estábamos muertos. Necesitábamos salvación. Necesitábamos salvación. Y en la siguiente imagen entonces vemos cómo a pesar de todo eso hay personas que buscan como protegerse, y hay una mentalidad, especialmente en esos años con la bomba atómica y con esta era de tantas ojivas nucleares, porque Rusia se llenó de ojivas nucleares, y la China y Estados Unidos y Japón, Irán, todo el mundo tenía bomba atómica, todo el mundo tenía bomba atómica. Es decir, cuidado, hermano, ande cuidadito, con cuidado, no le vaya a decir al otro que es feo porque vea bomba atómica, ¿oyó? Entonces todo el mundo estaba con un miedo, y pues se desarrolló una mentalidad de muchas personas que podían hacer búnkers subterráneos para protegerse de las bombas atómicas. Y no crean que ha pasado esa moda. Mira, yo lo encontré, este es un ejemplo reciente de hace unos pocos años, y se están desarrollando proyectos. Hay unas compañías que se dedican a hacer búnkers para gente muy rica, que tienen el dinero para construir un búnker debajo de tierra donde bombas atómicas no les va a hacer daño. Y entonces miren, esto es un lugar, un ejemplo de un lugar que una persona encontró para hacer su refugio. Es un ejemplo, es solo un ejemplo, y tiene todas las comodidades que uno pueda tener, que uno quiera tener, pero yo creí que eran algunas personas. En la siguiente imagen nos damos cuenta que hay una empresa que se llama Vivos Expoint en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Esta empresa está construyendo el complejo de búnkers de lujo más grande del mundo, y para ello han aprovechado unas antiguas instalaciones militares
están acomodando en el interior o están arreglando el interior y el exterior para crear una pequeña ciudad donde albergar un total de unos 5,000 habitantes. Y esto fue en el 2017. Miren cómo se ve. Pues no se ven casas por encima del suelo, porque todo está por debajo de tierra. Son fortificaciones impresionantes, pero a su lado izquierdo, o a su lado derecho más bien, ven el lujo que hay adentro de esas fortificaciones. Y algunos dicen, algunos creen que eso es lujo, pero no, es necesario para la supervivencia. Pero ¿saben qué decía, por ejemplo, Bill Gates? Que toda esta gente estaba equivocada, porque él dijo hace muchos años que el verdadero problema, lo que iba a venir realmente no iba a ser una guerra atómica, sino lo que estamos viendo, una pandemia. Y entonces es muy chistoso porque estas personas han hecho esos búnkers impresionantes, gastado millones de dólares y salen al supermercado y se contagian de COVID. Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué? Todo lo que han hecho, todos los dinerales que han gastado en hacer sus búnkers, y de todas maneras tendrán que salir algún día a hacer mercado. Y si han estado allá metidos, no les ha dado el sol, no, bueno, cantidad de cosas que de pronto su sistema inmunológico no está tan bueno como ellos creen, digo yo, ¿no? Y de todas maneras se van a morir. Entonces, ¿qué seguridad hay ante lo que viene? Porque hay mucha gente que está preocupada con el fin del mundo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo nosotros como cristianos afrontamos el fin del mundo? ¿Cuál debe ser nuestra protección? Pues ya sabemos que búnkers yo no creo que vaya a construir yo ninguno. ¿Por qué? Porque, hermano, primero que todo no hay dónde, ¿no? Y Gabrielito sabe que eso es gravísimo, hacer un hueco allá y ponerle a eso cemento y vivir, y es tenaz. ¿Cómo uno va a respirar el aire? ¿Cómo lo vamos a traer? El agua. No, ni hablar, eso vale demasiado dinero. Solamente los norteamericanos ricos lo pueden hacer y tal vez en otras partes lo hagan. Pero ¿saben qué? Esta es solamente una idea del hombre de cómo se quiere proteger. Hay otra idea, y yo no sabía de este lugar, pero hay un lugar en Noruega que se llama, lo han llamado la bóveda del fin del mundo. La bóveda del fin del mundo. Es un lugar que es como el Banco Mundial de Semillas. Un lugar donde están recolectando todas las semillas de todas las especies de planticas que hay sobre la faz de la tierra, y han dicho que es como el arca de Noé de las semillas. ¿Por qué? Porque el mundo dice, si acaso llega a pasar algo, si acaso llega a suceder algo, aquí vamos a tener todas las semillas para que después de un ataque atómico podamos sobrevivir y tener los alimentos y volver a comenzar. Es la manera como la gente está pensando en que se van a proteger. Pero hay otros que son muy ricos, estilo Jeff Bezos y Elon Musk, que son de los súper ricos del mundo, que están yendo ya en viajes privados, están comenzando a hacer viajes privados al espacio, porque de pronto dicen, la Tierra se va a poner grave, mejor comencemos a ver dónde vamos a vivir, por si acaso la Tierra se destroza. Y están comenzando a ir, bueno, ya fueron hasta la atmósfera, creo, el espacio, pero algunos tienen la idea de que hay que ir a Marte, porque si esto se acaba, hacemos algo en Marte, como si Marte fuera un lugar fantástico y allá no se fueran a morir. ¿Sí? Sí, pero están pensando en irse a Marte y crear una estación allá donde se pueda vivir. El ser humano quiere de alguna manera protegerse. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 17? ¿Cómo nos guarda? ¿Cómo nos guarda Dios? ¿Cómo es que nos guarda el Señor Jesucristo? En la siguiente imagen vemos que
Algunos cristianos se imaginan con escrituras como Éxodo 19, donde dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y algunos cristianos creen que la iglesia de pronto va a hacer algo así como esta imagen que tenemos acá de esta águila que representa a Dios llevando a su pueblo. Va a ser de pronto una operación universal de aviones que se lleva a los hermanos de la iglesia a algún lugar de refugio, búnkers en alguna parte. Y yo les digo que nosotros en el pasado, hace muchos años, creíamos que iba a ser así, como íbamos a ser protegidos. Y yo me acuerdo muy bien mi pastor diciéndome: ¿ya tienes pasaporte? Yo le digo: ¿pasaporte? ¿Y eso para qué? Me dijo: porque es que nos vamos a ir, tenemos que estar listos para salir. Y en cualquier momento tenemos que ir a Petra, Jordania, un lugar en el desierto, es como desierto, ese Medio Oriente, donde vamos a ir y Dios nos va a proteger allá. Y yo decía: bueno, pues si toca sacar el pasaporte. Yo le decía a mi pastor, yo le decía: tío, y le decía: tío, yo no tengo plata para pasaporte. Y él me pagó el pasaporte. Porque todos teníamos que tener el pasaporte. Me parece increíble, pero hay personas y hay iglesias que enseñan que tienen que tener su pasaporte listo, o que tienen que salir a un lugar, a alguna parte, a ser protegidos en un lugar. Pregunta: ¿es un lugar de protección? ¿Cómo es que Dios nos protege? Le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos que Dios los iba a proteger en un lugar. ¿Cómo fue que dijo el Señor Jesucristo en Juan 17 que nos iba a proteger? En el nombre del Padre, santifícalos en tu verdad. Y algunas personas le tienen miedo al tema del 666 y que el sello de la bestia y que no sé qué, y que va a ser un chip y que va a ser... Hace algunos años se pensaba que eran las tarjetas de crédito, que mejor dicho, no saque tarjeta de crédito, hermano, usted saca tarjeta de crédito y ahí está el 66666. Y después no, que bueno, pasaron las tarjetas de crédito, se hicieron tan populares, todo el mundo tenía tarjeta de crédito, los pastores tenían tarjeta de crédito y dijeron: no, eso no es, eso no es. Entonces vinieron los códigos de barras, ¿se acuerdan los códigos? Y esto sí es, esa es la marca de la bestia, cuidado, no use el código. Ahora usamos el código de barras para todo. Y cuando vamos a pagar con Nequi o con DaviPlata o con cualquiera de esas cosas, ponemos ahí nuestros códigos y todo el mundo usa códigos y no creemos que eso sea el 666. Pero la gente cree que el 666 es una marca física que nos la van a poner en el cuerpo en alguna parte. Pero en 1948 Lewis dijo: pueden destruir nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo pueden hacer lo que quieran. Pero es que esto no es del cuerpo, esto es del alma, esto es espiritual. Y cuando hablamos de lo espiritual, el Señor Jesucristo nos dice que Él nos ha sellado. ¿Cómo nos selló? Con su espíritu. No tenemos alguna cosa física, no, no es físico, es espiritual. Cristo nos ha sellado con su espíritu. Y contra la marca de la bestia está el sello del espíritu. Así que este asunto es espiritual, no es cosas, no es donde tú estás, no es si te metes a un búnker, no es si te vas al África o al Medio Oriente, no es asunto de tomar aviones, irse a algún lugar, no, es un tema espiritual. Guárdalos en tu nombre, santifícalos en tu verdad. Es un tema espiritual, no es un tema material. Porque la gente: ay no, a mí cuidado esa vacuna, cuidado, ay, ¿cierto? Y yo digo: bueno, yo respeto eso porque la gente está convencida, algunos, de que esa es la marca de la bestia. Y yo digo, lo respeto y los entiendo porque yo fui igual. Hubo una época en nuestra iglesia que eran prohibidas las vacunas. Hace muchos años, hace más de 30 años. Nosotros pensábamos que no nos debíamos vacunar. Y entonces, ¿qué pasó? Que comenzamos a aprender cuando niños de hijos
o de padres de la iglesia comenzaron a morir. Y dijimos, oiga, ¿no será que estamos equivocados? Y entonces se tuvieron que vacunar los niños contra enfermedades que los podían destruir. Y aprendimos que no, que esa no es la protección. La protección divina no necesariamente es evitar vacunas, no necesariamente es. Ahora, si alguien está convencido que no se la tiene que poner, no se la ponga, tranquilo, nadie lo va a obligar ni lo va a condenar tampoco, pero no pensemos que es eso. ¿Sí me entienden? No es eso. Si usted lo quiere hacer, bien. Si no lo quiere hacer, es algo físico, es algo material, no es algo espiritual. Aquí estamos hablando de algo espiritual. Entonces, cuando hablamos de Éxodo 19:4, cuando Dios habló y dijo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, cómo Dios los trajo al monte Sinaí, donde está hablando Éxodo 19. ¿Cómo los trajo? ¿Los trajo montados en algo? ¿En aviones? ¿En helicópteros? ¿En nubes? ¿Cómo los trajo? A pie. En la siguiente imagen nos damos cuenta cómo Dios los trajo, Dios los guardó. Entonces, cuando dice alas de águila, no es que Dios los cogió, los elevó, los sacó del mundo. Cristo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, ¿cómo Dios sacó a su pueblo? En alas de águila, ¿qué significa? Significa en aviones, en helicópteros, en nubes, en... ¿Cómo? Lo que nos dice ahí es que el poder de Dios estuvo alrededor de su pueblo. Pero ellos tuvieron que enfrentar enemigos, enfrentar guerra, pasar por pruebas, estar en el desierto, sufrir el calor, sufrir el frío, sufrir las tentaciones, sufrir las dificultades. Todo eso tuvieron que pasarlo, pero Dios estaba con ellos. Alas de águila significa la presencia divina con ellos. Alas de águila no significa que Dios los sacó y para que nadie me los mire a los muchachos. Cuidado. No significa que no iban a tener guerra, que no iban a tener pruebas, que no iban a tener dificultades, que no iban a tener hambre. No, alas de águila era la presencia divina con ellos todo el tiempo. Y por eso en Éxodo 13 nos habla que el Señor Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Y hay otras escrituras que dicen que en todos los años que ellos estuvieron en el desierto nunca les hizo falta nada. Su vestido no envejeció, ni sus zapatos se rompieron, yo no sé. Era una figura para hablar de que Dios estuvo proveyéndoles todo. Él era el proveedor en todas sus circunstancias. Entonces, cuando estamos hablando del futuro y del mundo del fin, del tiempo del fin y de las cosas que vendrán y del tiempo presente y de las pandemias y de los dolores, y cuando decimos, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que mirar qué ha hecho Dios con su pueblo, cómo lo ha librado a través de la historia. Porque adivinen qué, muy posiblemente, así como Dios lo ha hecho en el pasado, lo hará en el presente. Nos protegerá, nos guardará, nos librará, nos bendecirá en medio de nuestras circunstancias. Porque el Señor Jesús dijo, no ruego que los quites, que los saques del mundo, sino que los libres del maligno, porque el verdadero peligro es el maligno, y el maligno se presenta como ángel de luz para engañarnos, como engañó a Adán y a Eva. Y se presentó todo lindo, así, todo muy elegante y muy bonito. Eva no le tuvo miedo. Eva no dijo, ay, qué miedo, tan feo, esa cola que tiene tan horrible. No, se presentó como un ángel de luz, seguramente. Le dijo a Eva, mira, con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol.
Y Eva, no, 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 solamente algo. No, mira, mira, Eva, no, no te engañes. Lo que pasa es que, ven, ven, yo te digo algo, venga, venga, te voy a revelar una verdad. Y le metió una mentira. Entonces, Dios nos dice que lo que nos tenemos que cuidar es de las mentiras del maligno, del engaño del maligno. Eso es, eso sí es, como nos guardamos en el tiempo del fin, manteniéndonos muy, muy firmes en la verdad, indagando la verdad, ¿qué es la verdad? Buscando a la verdad, ¿quién es la verdad? Buscando la protección del Padre, sellados en el Espíritu Santo, no engañados, no, no esperando cosas falsas de Dios, sino buscándole a Él, esperando en Él, pase lo que pase, confiando en que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Señor, quien nunca nos dejará. En la siguiente imagen nos damos cuenta que el apóstol Pablo pasó por tantos problemas. Segunda de Corintios 11 es todos los sufrimientos de Pablo. Todos los sufrimientos en la cárcel, ahí está con Silas en la cárcel, está siendo apedreado, está siendo bajado en un cesto donde tuvo que escapar, estuvo en naufragios, en persecuciones, en caminos, de ladrones, de falsos hermanos. Todas estas cosas le pasaron. Pero si el Señor Jesucristo estuviera interesado en sacarnos del mundo, hubiera sacado a Pablo del mundo y lo hubiera sacado y, ay, no, pobrecito Pablo, venga, se lo llevó para que no sufriera. Pero ¿saben qué? No fue la visión de Pablo, que él entendió que todo eso era necesario. Y en 2 de Timoteo 4:17 él escribe así: pero el Señor estuvo a mi lado en todas sus pruebas, que uno las puede leer en 2 Corintios 11. Todas dificultades, persecuciones, momentos en que lo daban por muerto porque le habían pegado tanto que lo dejaron ahí por muerto. Y sin embargo Pablo dice, el Señor estaba ahí, a mi lado. Qué lindo eso, ¿no? Porque a veces uno está en problemas y uno dice, Señor, ¿dónde estás? Y Él dice, aquí, a tu lado. Pero uno no lo ve. Hoy quiero que oremos para que veamos al Señor a nuestro lado. En toda circunstancia, Él está a nuestro lado. Y Pablo así lo vio. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cómo fue librado? ¿Cómo? Porque Él estuvo a mi lado. Es decir, el Señor Jesucristo nos dice en otras partes que no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir, y Él sabe cómo Él está ahí, Él está ahí. Y requiere esa fe de nosotros, de vivir en Él, creer en el Padre y estar seguros de que hemos sido sellados por el Espíritu, estar tranquilos. Ese es nuestro refugio, ese es nuestro búnker. Ese es nuestro verdadero refugio. No tenemos un peso para construir ningún refugio, pero Él es nuestro refugio. Con Él tenemos todo lo que se pudiera tener, hablando como un ejemplo de lo que uno pudiera necesitar en un búnker. Pues con Cristo tenemos más que lo que pudiéramos tener en un búnker. Y luego dice, y el Señor me librará de toda obra mala, del maligno. El Señor me librará del maligno y me preservará para su reino celestial. ¿Quién? El Señor. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es así como Dios nos guarda. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo nos va a guardar Dios? Porque esta angustia y estas preguntas están hoy en la mente de los hermanos en las iglesias. ¿Cómo vamos a ser guardados? Este mundo se va a poner peor. Este mundo viene más grave cada vez, y las enfermedades que vienen y las pruebas que vienen. La respuesta es lo que nos dijo Lewis.
no se preocupen, cálmense. ¿Y saben qué? Hagamos la obra de Cristo mientras que Él viene.